El tema que se va a tratar el día de hoy, en esta hora, es un tema de mucha importancia para nosotros que somos administradores y para ustedes que están estudiando administración. Y también para diferentes carreras, porque vamos a hablar los desafíos que vamos a tener nosotros cuando dirijamos algunas organizaciones en este presente siglo. Y para ver justamente este tema, vamos a comenzar a ubicarnos cómo nosotros y las organizaciones nos ubicamos en el universo. Vemos nosotros primero que el universo está compuesto por galaxias, y una de esas galaxias es la Vía Láctea. Dentro de esta Vía Láctea existe un planeta llamado Tierra, y cada uno de nosotros, que somos los seres humanos, ocupamos un espacio en esta Tierra. Ese espacio que ocupamos tiene límites, tiene fronteras, lo cual nos hace ser un país soberano. Nosotros integramos la población peruana, que tiene un territorio, y que tenemos que tener una administración. ¿Quién nos administra a esta población? Es el Estado, es la política. Es la política que está representada por la sociedad peruana. Esta sociedad peruana es el conjunto de todas las organizaciones. Algunas de estas producen bienes y otras producen servicios. Pero miren, la existencia de estas organizaciones depende del trabajo de cada uno de nosotros. Así también, la vida de nosotros depende de la existencia de estas organizaciones, ya que nosotros estamos insertados en estas organizaciones para poder ver el desarrollo de nuestros hogares. Es ahí donde nosotros recibimos nuestra remuneración, nuestro sueldo, nuestras pensiones, para poder subsistir. Y estas organizaciones por sí solas no tendrían valor. Estas organizaciones, para que funcionen, necesitan de la administración. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en cómo hacer que estas organizaciones sean más eficientes y eficaces. Pero ¿cómo encontramos estas organizaciones ahora en este siglo XXI? ¿Cómo lo estamos encontrando? ¿Qué pasó en el siglo XX que está afectando ahora nuestras organizaciones? Para eso vamos a ver los acontecimientos que pasaron en el siglo XX y que han afectado en los campos económicos, políticos y sociales en el mundo. Y uno de esos temas es la caída del muro de Berlín. Otro es la apertura de las fronteras. Después son la formación de bloques regionales y la informatización de la sociedad. Vamos a hablar sobre la caída del muro de Berlín. Primeramente, que sea un poco de historia. Hay que remontarnos después de la Segunda Guerra Mundial, cómo el mundo se puso bipolar. Dos grandes bloques económicos y políticos. El bloque del oeste y el bloque del este. El este representado por el comunismo, donde estaba representado por la Unión Soviética, y el oeste representado por la democracia y por Estados Unidos. Los países que formaban el bloque del este hicieron un pacto que se llama el Pacto de Varsovia, y el oeste, liderado por Estados Unidos, formaron la OTAN. Estos son los grandes bloques que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial y que veían los destinos del mundo. Era un mundo bipolar. Dos grandes potencias que dominaban la economía y la política del mundo. Ambos querían conquistar los diferentes países para dominarlos, con su política y con su economía. ¿Pero qué pasó? En el año 1985 entra Mikhail Gorbachev como secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Y cómo encuentra la Unión Soviética en ese año? Encuentra una Unión Soviética que estaba en crisis económica, y una crisis económica porque se había reducido su producción de acero y reducido también la producción de trigo, que eran sus principales fuentes de ingreso para los países de la Unión Soviética. Entonces encuentra también que en la cúpula política había mucha corrupción, y él quería implantar dos reformas. Una reforma que le llamó la perestroika y otra reforma que le llamó el glasnost. La perestroika quería cambiar justamente las estructuras del partido, cambiar la estructura para ver cómo desarrollaban económicamente.
implementada también la reforma de Glasnost para ver la libertad de expresión, la libertad de comunicaciones. Imagínense en ese comunismo, ese socialismo, que él quería implantar estas reformas. No era bien visto, no era bien visto por los políticos. Y en su intento de hacer estas reformas, él viajó por todo el mundo, viajó inclusive a Estados Unidos. Y no podía dejar de visitar Alemania, la República Federal Alemana, que también después de la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos. La República Federal Alemana, que era integrante de la OTAN, y la República Democrática Alemana, pero no una democracia como la de Estados Unidos, una democracia que era bajo la tutela de la Unión Soviética, que era la República Democrática Alemana, que pertenecía al Pacto de Varsovia. Y estas dos uniones soviéticas, esta Alemania dividida, también tenía una economía muy diferente. La República Federal Alemana era el pivote en ese momento de Europa. Tenía un alto PBI, su tecnología también había incrementado. Sin embargo, ¿cómo se encontraba la República Democrática Alemana? Se encontraba con la mayor deuda externa que tenía. Sus empresas estaban cerrando. Y es ahí que en esos viajes Mikhail Gorbachev visita la República Federal Alemana, donde se encontraba en ese tiempo Helmut Kohl, que era como canciller de la República Federal Alemana. Y Helmut Kohl, ¿qué cosa hace? Le pregunta qué opinaba él sobre la unificación de las Alemanias. Y él dijo que se tenía que dar en cualquier momento. Y que él no estaba de desacuerdo con la unión. Al contrario, él quería que la Alemania se unifique. Y por este comentario, esta intervención que hizo Mikhail Gorbachev, un entrevistador en la República Democrática Alemana está entrevistando por televisión al ministro del Interior de la República Democrática Alemana. Y le pregunta justamente sobre qué opinaba la unificación de la Alemania. Y él le contesta: si se trata de unificarnos, en estos momentos nos unificamos. Y esa entrevista que hizo por televisión aceleró el proceso de unificación, porque el pueblo salió y se fue a pasar las fronteras. Los militares que cuidaban la frontera no sabían qué hacer, estaban desconcertados. Y la misma población llegó y derrumbó el muro de Berlín y se unificaron. El mismo pueblo hizo la unificación, porque no había ninguna decisión política de ninguna de las dos repúblicas alemanas. Y como era de esperarse, en el año 90 los mismos políticos de los países que formaban la Unión Soviética le dan un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev otra vez toma el poder, pero solamente para entregarle poder a Boris Yeltsin, quien hace la disolución de la Unión Soviética en forma ordenada. ¿Qué pasó con esto? Se dio origen al fin de la Guerra Fría, que se había originado después de la Segunda Guerra Mundial, con dos superpotencias, dos bloques, un mundo bipolar. Al terminar la Guerra Fría, emerge Estados Unidos como la superpotencia, y de un mundo bipolar pasamos a ser un mundo unipolar, una sola potencia en el mundo, donde él podía defender sus intereses económicos con su fuerza. Pero esto no fue algo improvisado. Esto fue planeado por Estados Unidos durante años. Durante años fue planeado por Estados Unidos. Cuando él se crea como Estado, en su quinto presidente su quinto presidente Monroe, dice de que América debe ser para los americanos. Ya en ese pensamiento que tenían ellos, América para los americanos quería decir Latinoamérica para los americanos. Y querían invadir toda Latinoamérica, querían hacer ellos una potencia. Y lo lograron. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 20 años, tienen el PBI más alto de la historia. Y entonces ellos ven al mundo para hacer su comercio internacional. Pero tenía que, como era potencia y tenía poder, entonces tenía que regular los aranceles para el comercio internacional. Y así que creó un grupo, la GATT, que era el regulador de todos estos aranceles tributarios para el comercio. Y ponía los bloques también de qué cosas se podía comerciar internacionalmente o no. Y es más, crea dos organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
que todos los conocemos, que fueron creados ¿para qué? Fueron creados para prestar dinero a los países en vía de desarrollo, para que estos inviertan en el desarrollo de sus propios países. Pero qué gran falsedad. Porque si nosotros podemos pensar y reflexionar, ¿para qué sirvieron estos organismos? Sirvieron para que estos países que están en vía de desarrollo se hundan más. Porque no podían invertir en nada, porque tenían necesidades sociales. Entonces, la gran potencia se adueñó de todos estos países, de todo el comercio de estos países, porque le debían a estos fondos, a estos organismos internacionales. ¿Y quién lo dominaba estos organismos internacionales? Estados Unidos. Y se acrecentó esta deuda, la deuda externa, porque justamente había caído el dólar, después se produjo también la subida del precio del petróleo, y las deudas se iban incrementando y los países ya no podían pagar la deuda externa. Es así que estos organismos pues se impregnaron en toda la economía de los países latinoamericanos, sobre todo, y los países que conforman las Naciones Unidas. Esta apertura de fronteras trajo también como consecuencia la globalización. Pero esa globalización con la informática, no todo fue bueno. ¿A quién benefició más esta globalización? ¿A quién beneficia más? ¿Quiénes son los que producen más bienes, más tecnología? Son los países desarrollados. Y que inmediatamente lo que están produciéndose en un país se está viendo acá en el Perú, por ejemplo. Y van creando ¿qué cosa? La necesidad. Si nosotros no conociéramos lo que se está desarrollando, no tendríamos la necesidad. Y a tener la necesidad, comienza inmediatamente a querer tener esos productos aquí. Así, esta apertura de fronteras también originó lo siguiente: que se comiencen a preparar bloques regionales. Estados Unidos, como tenía que hacer comercio internacional y quería tener un comercio también con los países latinoamericanos y de América Central, forma el NAFTA. El NAFTA, que era un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y después, al querer proyectar para que puedan comercializar con los países latinoamericanos, crea el ALCA. Pero Latinoamérica ya se había preparado y había hecho una asociación de latinoamericana de integración, el ALADI, donde integraba a todos los países de Sudamérica para el comercio, para regular el comercio que íbamos a tener entre estos países, para poder comercializar nuestros productos. Pero como no estaba dando resultado, se formaron otros bloques, como el Mercosur. El Mercosur, Uruguay, Paraguay y Argentina. Se formó el CAN, que si bien fue formado desde 1969, comenzó a funcionar recién en el 97. ¿Y quiénes integraban esta comunidad andina de naciones? Lo integraba Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Chile posteriormente se integra, pero después también se sale y está solamente como asociado. Tenemos también la informatización de la sociedad. Vemos que sí, la informática ha traído desarrollo, ha permitido crear nuevos puestos de trabajo. Ya vemos que todas las organizaciones tienen un departamento, una oficina de telemática, de sistemas. Se han creado carreras de ingeniería de sistemas, se han creado institutos para formar técnicos en sistemas, para dar mantenimiento. Se ha puesto así una fuente de trabajo, de oportunidad de trabajo. Así también permite una mayor satisfacción o solución a los problemas de aquellas personas que se dedican a la ciencia, a la investigación. Porque les facilita, ¿qué cosa? Hacer operaciones, cálculos matemáticos, estadísticos. Y también a las empresas les permite incrementar su productividad, porque permite reducir los desperdicios. Estos desperdicios que estamos en almacenes o en los procesos propios, permite reducir estos procesos. Estos hechos que pasaron en el siglo XX y que continúan al siglo XXI, como dice Peter Drucker, los cambios no van a ser económicos. Los cambios que tenemos que enfrentar en este siglo son cambios sociales y políticos.
Y los cambios sociales que tenemos que enfrentar, uno es importantísimo, es la caída de la tasa de natalidad. Mire cómo la caída de la tasa de natalidad afecta a las organizaciones, cómo va a cambiar las organizaciones en un futuro próximo, porque ya esto está afectando a la Unión Europea, está afectando a los países de Europa y también a Estados Unidos. Tenemos la economía global y política fragmentada. Ahí vamos a hablar sobre la violencia económica. Vemos también cómo vamos a aplicar la ciencia y tecnología, cuál va a ser su nueva aplicación. Y vamos a ver por último la ética y la competitividad. Ética y competitividad. ¿Qué es lo que nos está faltando en todas las organizaciones? La ética. Cuando hablamos de la caída de la tasa de natalidad, muchos se nos viene a la mente que se debe como consecuencia a la difusión de los métodos anticonceptivos. Sí, es una causa, pero no la principal. Porque tenemos otra, que es el ingreso de la mujer al mercado laboral. Porque ustedes escucharán a muchas mujeres, damas, que están estudiando y están ocupando un puesto en una organización y quieren progresar, quieren surgir, quieren crecer. Entonces posponen su maternidad para después que consigan un buen puesto de trabajo, después que logren su maestría, después que logren su doctorado, etc. Y otra consecuencia es que entre las propias familias, entre las propias parejas, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a programar a nuestros hijos. ¿Saben qué? Queremos darle calidad a nuestros hijos. Entonces, porque el costo de crianza es demasiado caro, no está de frente a la economía de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno planea. Y en este planeamiento de tener hijos, muchos solamente deciden por tener 2 hijos. Entonces, estas causas están originando una cosa positiva, que es el incremento del ingreso per cápita. Entonces, vamos a tener más plata, más dinero, pero hay otras consecuencias que sí no son buenas. Tenemos un envejecimiento de la población. En el Perú tenemos casi 30 millones de habitantes y el crecimiento es de 1.3 por año. Pero sin embargo está creciendo a 3.6 el crecimiento de personas de edad madura. Si esto continúa así, vamos a tener más adultos que jóvenes o niños. Y trae una consecuencia. Cuando teníamos una población grande de niños, ¿qué se hacía? Teníamos que tener colegios. Entonces se aperturaban colegios, nidos, cunas. ¿Qué va a pasar cuando esto se reduzca? También se va a reducir el número de cunas, de colegios. ¿Y a dónde van a apuntar? Hacia crear la casa de reposo, crear casas de hogar para ancianos. Miren, ya antes, hace unos 10 años, menos, 7 años, nunca se encontraba ver pañales para adultos en las tiendas comerciales. Sin embargo, hay pañales para adultos. Entonces vamos a ver que así como se crearon pañales para niños con pega-pega, con olores, con gel, así también van a haber diferentes pañales para adultos. En vez de crear alimentos para niños, papillas, también se van a generar industrias que van a buscar vitaminas, alimentación especial para personas adultas. Porque va a cambiar, va a mutar la necesidad de negocios, las oportunidades para colocar un negocio. Pero este envejecimiento también trae otra consecuencia. ¿Qué está pasando en la Unión Soviética? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Cuando la gente del mismo país iba ocupando los puestos de directores, los puestos de jefe de oficina, y aquí le dejaban la mano de obra. La mano de obra le dejaban a los inmigrantes. Pero al crecer también la esperanza de vida, en el Perú tenemos esperanza de vida hasta los 76 años, también los puestos se han reducido de trabajo en estos países, porque
la gente que en un momento tenía que jubilarse no se jubila. Ha aumentado los años para poder trabajar. Entonces esa fuerza laboral que viene trabajando se han quedado sin trabajo. Y los mismos personas del propio país vienen ocupando ahora la mano de obra. Y los inmigrantes que ocupan esa mano de obra se han quedado sin trabajo y tienen que regresar a sus países. En Perú ya estamos sintiendo este control de la natalidad. Tenemos que ponernos ojos. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad? ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad? Porque miren, los sistemas pensionarios van a colapsar. La AFP que tenía previsto, dice, para 20 años de esperanza de vida de una persona que se jubila a 65 años de edad, van a tener 25. ¿Cómo van a repartir el dinero? ¿Cuánto de plata le van a dar? Ya la 2530 tomó sus parámetros. La ONP no sé qué hará. Pero algo tiene que hacer el Estado, algo tenemos que hacer nosotros para poder garantizar una vejez adecuada. Nosotros justamente acá, si bien estamos viendo que hay un incremento en el ingreso per cápita por cada habitante, estamos viendo que también ese dinero que vamos a tener que dedicarlo a mantener a nuestros ancianos. Porque no van a tener ingresos, no van a tener sueldos. Y tenemos nosotros que darles la alimentación. Vamos a gastar más en salud. Fíjense que ahorita ya en la medicina está habiendo una discusión entre los psiquiatras y los neurólogos. Ambos quieren agarrarse las enfermedades del adulto. Porque saben que casi toda la población adulta sufre de depresiones. Y no saben quién va a ser el especialista, ¿es el psiquiatra o es el neurólogo? Y ambos están peleando eso. Porque es un mercado nuevo. Porque todos lo ven en forma lucrativa. Y no lo ven, como después vamos a hablar, con fraternidad. Cuando hablamos de economía global, vamos a tocar 3 aspectos importantes. La violencia económica, las relaciones comerciales y financieras y la senda de la fraternidad. Cuando hablamos de la violencia económica y le hacemos una pregunta a los economistas, ¿qué estás haciendo por aquella gente que necesita realmente? Esa gente que está pobre, que necesita un apoyo económico, que necesita tu empresa. Y dicen, bueno, eso no es mi problema. Eso no es mi problema. Nosotros hacemos, acciones cívicas o sociales. Pero la protección social lo ven como una limosna. No lo ven, no buscan para que tengan realmente ellos un desarrollo. Y siempre va incrementándose esa diferencia que existe entre la repartición de las riquezas. Y todos hablamos, los políticos hablan de la inclusión, hablan que se debe repartir, debe haber una mejor repartición de las riquezas, pero continúa igual. Continúa igual. Miren, hay 1.200 millones de personas en el mundo que viven con $1 al día. 900 millones que padecen hambre, que están en la pobreza extrema. 4.000 millones privados de estructuras sanitarias en el mundo. Esto es porque algo no está funcionando. Jim Wolfenson, que era el expresidente del Banco Mundial, decía: la desigualdad de las riquezas, dice, el 20% del PBI del mundo se reparte el 80% de la población del mundo. Y el 80% del PBI del mundo se reparte solamente el 20% de la producción mundial. Es porque algo no está funcionando bien. Dice, si el 10% de la población tiene el 50% de la renta nacional, es porque algo no está funcionando bien. Si la renta media de países ricos son 37 veces superiores a la renta media de los países pobres, quiere decir que algo no está funcionando bien. ¿Y qué está trayendo como consecuencia esto? Está trayendo como consecuencia que haya niños que tengan que exiliarse.
no podemos dejar de nombrar a estos dos niños, a Yangeni Koita y Fode Tunkara. Eran dos africanos que trataron de salir del África metidos en el tren de aterrizaje de un avión que iba a Bruselas. Y se habían preparado bien y habían llevado un papel que cuando iban a llegar iba a ser entregado a las autoridades. Y en este papel, en esta carta, que no llegaron a entregarlo, sino lo llegaron a encontrar con sus pertenencias, decía lo siguiente: en África tenemos muchos problemas y carecemos de los derechos de la infancia. Afrontamos guerras, enfermedades, falta de alimento. Queremos estudiar y le pedimos que nos ayuden a estudiar para ser como ustedes en África. Mire estas palabras de estos niños que buscaban tener un desarrollo que se les había impedido en su propio país. Vemos también esta violencia económica, niños obligados a trabajar, y no nos vayamos al África. Veamos acá en el Perú, niños vendiendo caramelos, lustrando zapatos, subiendo a pedir limosna, o muchas niñas que vienen de provincia a trabajar en casa como empleadas. Esa es la violencia económica. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué está pasando esta violencia económica? Justamente porque nos falta fraternidad. Y esta violencia económica también mata. Mata porque no tienen acceso ¿a qué? A adquirir las medicinas. Adquirir las medicinas, y esto hace que incremente la mortalidad infantil. En África muere 94% de niños, a comparación en Europa, que tiene solamente el 9%. Es que algo no está funcionando bien. Sin embargo, los países del mundo, las grandes potencias, ya han puesto los ojos en esto. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es un apéndice del GATT, porque de ahí sale, del GATT sale la Organización Mundial de Comercio. En un país árabe, en Doha, se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para que los países que producen, que viven de la agricultura y de la textilería, puedan tener mayores entradas para sus países, ¿no? Y dice lo siguiente, este programa Doha, dice: si se reduce a la mitad los obstáculos de comercio de productos agrícolas y textiles, dice que permitirán tener unas entradas adicionales de $200.000 millones al 2015. Y bueno, y si se podía reducir al 100% estas barreras, se incrementaría, dice, en 1.500 miles de millones, que sería pues un incremento en su Producto Bruto Interno de estos países que están en vía de desarrollo. Y esto ya se comenzó a ejecutar. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico otorgó para agricultura un monto de $327.000 millones. Pero miren, es 6 veces mayor a la ayuda pública para el desarrollo. 6 veces mayor que los mismos préstamos o las inversiones que hacen los diferentes estados en sus gobiernos. Tenemos que ver, cuando hablamos de economía global, tenemos que ver justamente lo que dice la senda de fraternidad. Acá, Michel Candidius, es presidente del Fondo Monetario Internacional, decía lo siguiente: los hombres descubren que los desafíos que los unen son más importantes que los intereses nacionales. Está hablando de los desafíos que el hombre tiene que enfrentar en el mundo, que están más allá que los propios desafíos o intereses de cada nación. Entonces ahí dice: ¿por qué no administramos el mundo? Dice, un deber es administrar el mundo con objetivos comunes, con intereses comunes. Y es así, mire, es así que en el año 2000 la ONU donde se reúnen todos estos países que lo integran, comienzan a hablar ya de cómo ayudar a los países que están en vía de desarrollo, antes llamados tercermundistas, hoy ya se dicen países en vía de desarrollo. ¿Cómo ayudarlos para que ellos desarrollen? Y es ahí que se trazan los objetivos milenio. ¿Objetivos milenio para qué? Para financiar justamente los proyectos de inversión de cada país, para darles plata. Y la plata venía como reembolsable y no reembolsable.
al 2015 iba a ser no reembolsable para aquellos países que lo necesiten realmente. No reembolsable quiere decir que no se le va a devolver dinero. Y conjuntamente esto querían hacer también objetivos para África. Pero el grupo de los 8 determinaron que no iban a ser objetivos para África. Lo que iban a hacer es una asociación. Entonces, este grupo de los 8 se preocuparon por ellos y dicen, vamos a darles plata, pero en forma asociativa. Nosotros les vamos a verificar en qué están ustedes utilizando el dinero. Y esta organización es el NEPAD, la nueva Asociación para el Desarrollo de África. Estos son los objetivos de milenio que se pusieron como meta cumplidos al 2015. Y van a ver que se erradica la pobreza extrema y el hambre, la gran enseñanza primaria universal, pero es que todos los niños al 2015 se reduzca justamente, puedan tener ya su primaria completa. Promover la igualdad entre géneros y autonomía de la mujer. Pero esto, cuando dice igualdad de género, es para que la mujer también pueda terminar sus estudios, pueda también ingresar a las universidades. Porque en algunos países todavía hay eso, que la mujer todavía no tiene derecho para poder estudiar, o tiene otra función dentro de la sociedad. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna. Pero cuando habla de mejorar la salud materna, habla de reducir la tasa de mortalidad materna en las 3/4 partes, y sobre todo ve sobre la maternidad infantil de niñas. ¿Cuántas niñas están embarazadas? ¿Y cuántas de estas mueren por falta de atención médica? Combatir la VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades endémicas. Y sobre todo, lo que está ahora muy en boga es el desarrollo sostenible. Que todos debemos desarrollar de forma sostenible. Pero ¿qué pasa? Los países firman estos acuerdos, pero cuando vienen a su país, poco o nada de esto se hace. ¿Qué necesitamos? Gente comprometida. Necesitamos de administradores que administren estas organizaciones del Estado para que realmente colaboren con los objetivos del mundo, porque son objetivos e intereses comunes mundiales, para que realmente se logre reducir la pobreza, se logre reducir la violencia económica. Depende de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, vemos nosotros ese cuadro que lo pintó Picasso en el año 1898. Y en ese cuadro nos refleja justamente cómo está la ciencia con la caridad. Está dibujado un enfermo que es el paciente, está dibujado la ciencia que es el médico, y está ahí dibujado un ángel que es la caridad. Porque la ciencia siempre estuvo hecho con caridad, con fraternidad. Porque la ciencia es la obtención de conocimientos nuevos para el desarrollo de la humanidad. ¿En qué momento la ciencia perdió su rumbo? ¿En qué momento la ciencia, aquellas cosas que tenían que crear para el bien de la humanidad, se convirtió en desaparecer la humanidad? ¿En qué momento perdió su rumbo? Y perdió el rumbo porque comenzamos a tener ambiciones, países que querían tener el poder y que el poder le daba también la economía. Entonces se crearon pues aparatos en ciencia en cuanto a armamento, se crearon pues las grandes industrias farmacéuticas que nunca buscan medicamentos para curar en forma permanente, sino son paliativos para la salud y que nos hace a veces ser esclavos de los propios medicamentos. Y el armamento, ¿quiénes son los que compran más armamento? Son los países que están en vía de desarrollo. Estos son los que tienen que armar para poder protegerse, porque siempre existe, cuando hay diferencias sociales, siempre existen conflictos sociales. Miren, hace más de 500 años, Francis Bacon decía, él pronosticó ya que nada podía asegurar a los científicos que sus descubrimientos que hayan hecho sean empleados con caridad, o sea, para el bien. Nadie le aseguraba. Y eso se ha ocurrido. Y está ocurriendo. Ahora estamos viendo ya la nanotecnología, átomos, moléculas, que dicen que va a ser
para poder curar enfermedades, para poder desarrollar más. Ojalá, ojalá no se creen cosas nuevas para la propia destrucción del ser humano. Debemos nosotros, estos aportes de la ciencia debe estar dirigido, ustedes que tienen que hacer investigación, tienen que estar dirigidos siempre a mejorar el desarrollo de nosotros, de los seres humanos. Tenemos que ver justamente, buscar en la ciencia y tecnología las comodidades de nosotros, combatir enfermedades y también combatir los daños que están causando los cambios climáticos. ¿Cómo afrontar esos cambios climáticos? ¿Cómo afrontar el daño que hemos hecho a la economía? Esos son los trabajos de investigación que tenemos que realizar en estos tiempos. Acá vamos a tocar un punto muy importante sobre ética y competitividad. Todos los países, para competir, de repente no utilizan los medios más éticos para hacerlo. Ustedes se podrán dar cuenta de que en muchos países existe el soborno, la coimisión. Y estamos plagados de eso para poder nosotros, estas empresas sean competitivas y puedan lograr su objetivo. Entonces, en el año 99, Kofi Annan, que era el secretario de la ONU, en una conferencia, en un fórum, Economía Mundial, invita a todos los países de la ONU, integrantes de la ONU, e invita también a la sociedad civil a crear pues una economía global del mundo, que sea sostenible, que respete los derechos humanos, que respete la seguridad laboral y el medio ambiente. Y en eso crean 8 conceptos, 9 conceptos. Y después de un año ven que era necesario imponer también ahí la corrupción. Porque la corrupción estaba dañando. La corrupción estaba haciendo que los estados sean cada vez más débiles y menos creídos. Que la corrupción estaba haciendo que los mercados sean menos confiados, de menos confianza. Imagínense ustedes en el Perú. No vamos a poner otros ejemplos de Estados Unidos, que también tiene muchos ejemplos de Estados Unidos con empresas muy grandes que por la corrupción y el soborno han caído. Pero acá en el Perú, ¿cómo están las entidades públicas en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios? ¿Se manejan bien, con ética? ¿Cómo compiten para que ellos puedan ser los que le den la buena pro? ¿Cómo compiten ellos? Compiten buscando las coimisiones, buscando nexos para que arreglen las bases, para que ellos sean beneficiados en las licitaciones, en los procesos de adquisiciones. Y era, miren, hace tiempo era el 15% y se ha reducido al 5% ahora. Dicen que son más honestos. En ese mundo usted se va a encontrar. En ese mundo, esa competitividad sucia, esa competitividad que no tiene ética. Nosotros, nuestro deber es justamente combatir eso. La falta de ética dice, cuanto más alto es el nivel de corrupción, más bajo es el nivel de confianza en el mercado de las instituciones. Existe un nexo entre la corrupción y el nivel de inestabilidad de los países. Miren, hay un alto índice de corrupción que tiende a modificar el gasto público. Modifican el gasto público, retrasan todas las compras hasta los últimos trimestres. Si no lo digo yo, lo dice justamente Kofi Annan. Retrasan sus compras los países para cambiar las partidas y derivarlas hacia cosas que se pueden blanquear el dinero, y dejan de lado la salud, la educación. Nosotros, ustedes, futuros administradores, dicen que para llegar a la política se necesitan 3 cosas. Primero, ser un líder. Creo que todos somos líderes. Segundo, tener experiencia política. Eso lo pueden adquirir. Y tercero, tener conocimientos. Y eso es lo que está faltando en las organizaciones, los conocimientos. Pero esos conocimientos con valores para poder cambiar las estructuras del Estado, para tener un desarrollo permanente, sostenible. Yo quiero terminar con estas palabras de reflexión. Queremos cambiar
el mundo, las organizaciones del mundo, y no lo podemos hacer. Queremos cambiar las organizaciones de un país y no lo podemos hacer. Queremos cambiar nuestra familia y no lo podemos hacer. Cambiemos nosotros. Si nosotros cambiamos y somos unos administradores con ética, podemos cambiar nuestra familia, podemos cambiar nuestra sociedad y podemos cambiar el mundo. Muchas gracias.